Amigos, buenos días y gracias por sintonizar una edición más de El Push de la Mañana, edición de los sábados. Gracias por su sintonía. Feliz cafecito, espero que estén muy bien. Hoy le tenemos una entrevista especial y es que ha resurgido la preocupación con relación al COVID. Hay un pequeño aumento en la positividad, en el nivel también de las hospitalizaciones. Ha habido además un problema bastante significativo con el asunto de la variante del Delta en Puerto Rico en personas que no han sido vacunadas y sí, también ha resurgido el debate sobre el uso de la mascarilla. Con nosotros estuvo ayer en una entrevista que le tenemos para ustedes en el día de hoy la doctora Antonia Coelho, ex cirujano general de Estados Unidos, y va a hablar con nosotros sobre esta situación del COVID, las cosas que hemos hecho bien, las cosas que hemos hecho mal y qué nos falta todavía para lograr esa ansiada inmunidad colectiva. Vamos a ver lo que tuvo que decirnos la doctora Antonia Coelho de Novelo. Amigos, les tengo hoy una persona que es importante para nosotros en el Push de la Mañana, es importante para Puerto Rico, su voz y su autoridad en este asunto del tema del COVID. Me encuentro esta mañana con la doctora Antonia Coelho. Buenos días. Buenos días. Me alegra que esté con nosotros, doctora. Sé que está lejitos y que estamos todos interrumpiéndole su tiempo, pero su voz en este tema del COVID es una voz importante y la llamo porque aunque hay un pequeño repunte, nada similar a lo que había en el pasado, pero aún así estamos preocupados. No, te escucho. Veo que hubo ciertos casos esta mañana y que están mucho más avanzados que los que vimos la semana pasada, y veo que hay 73 hospitalizaciones. Veo que la positividad ha aumentado cerca de 4%, cuando la semana pasada estamos en 1.7. De tal forma que todo está apuntando a que si no nos cuidamos y prevenimos, podría haber un repunte en Puerto Rico, para el cual no creo que estamos todos informados al nivel de saber de cómo protegernos, en la presencia de dos voces totalmente en contra. La Organización de las usemos mascarilla, y el CDC de los Estados Unidos diciendo que no las quitemos si estamos vacunados. Me imagino que el público entonces tomará la que mejor le convenga, dependiendo de cómo ellos piensen de su protección. Y en ese sentido, sin tener un mandato que nos cubra a todos, porque el CDC no está aquí, ni tampoco la Organización Mundial, el Estado tiene la autoridad de hacer lo que le parezca mejor, conociendo los datos locales. Y en ese sentido creo que el público está un poco confundido. ¿Y usted piensa entonces personalmente que la gente debería continuar utilizando la mascarilla? Absolutamente. Especialmente cuando tú no conozcas la persona que está ni a tu derecha ni a tu izquierda, estés vacunado o no, la mascarilla te protege. Cuando tú estás en un medio de transportación, ven sea el tren urbano o la guagua o el Uber o el avión, no sabes quién está a tu derecha, te proteges con la mascarilla. Cuando tú estás en un centro de salud o estás en un hospital y hay personas inmunocomprometidas a tu derecha y a tu izquierda, la mascarilla te protege. Y más que nada, hemos notado que aún el año pasado nos protegió la mascarilla de la influenza, cuando solamente tuvimos una muerte y 700 personas infectadas. Así que la mascarilla funciona. Y luego, sabes que un mes establece un hábito. Llevamos 14 meses usando la mascarilla, que para algunas personas ya se ha convertido en un hábito tan grande que no te vas sin ella. Las únicas personas que no la pueden usar son los menores de 2 años. Yo, para mi sorpresa, doctora, yo he visto mucha gente en muchos lugares, muchos, he salido y la gente no se está quitando la mascarilla. Yo no veo a la gente sin mascarilla. Yo creo que cuando en duda, practica prevención. Y en ese sentido, sabiendo que hay tanta mal información con respecto al COVID y muchas redes que básicamente dicen lo que creen que leyeron o que oyeron, es importante que la mala información, como dijo el cirujano general ayer, está tratando de llevarnos a un lugar donde básicamente no vamos a sobrevivir si llegan aquí muchas más variantes que del Delta, con su transmisibilidad tan aumentada y sus complicaciones tan grandes, y peor, con la sintomatología tan parecida a un catarro, que la gran mayoría de nosotros no iríamos a visitar un médico porque pensamos que es simplemente un flu, como decimos nosotros.
¿Cuál es la peligrosidad de esta variante? Comenzamos con uno o dos casos. Ya ayer el Departamento de Salud tuvo que aceptar que ya van casi 40 casos. ¿Cuál es la peligrosidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Delta y Delta Plus? Bueno, recuerda una cosa que según hoy una vez Puerto Rico tiene cerca de 11 variantes en 900 personas. Ujú. Así que tenemos. Eso me parece como cuando escuché, por favor, cuídense de las de Nueva York, y ahora tenemos casi de esas variantes, a 500 de ellas son de las de Nueva York. Sin embargo, no todas tienen la misma habilidad de transmitir, enfermar y hospitalizar. La Delta es única, en el sentido que viene de India, donde sabes tú que se morían 350.000 personas al día y se infectaban. La Delta tiene la capacidad de infectar mucho, transmitirse mucho, hospitalizar muchos y hasta la posibilidad de muerte. Pero más que nada su sintomatología es básicamente muy parecida a un flu, a un catarro grande. Dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre y más que nada mucha mucosidad. En la Ujú. presencia de esa, muchas personas también tienen un poquito de dolor en el pecho o falta de respiración, pero no tenemos como con el COVID, que si no, no me sabe la comida, que si no huelo, no. Entonces, ¿qué pasa con esa sintomatología en el proceso de catarro? Nosotros no iríamos al médico por no querer molestar, porque esto se va ahorita. Y esas son las sintomatologías de Delta. 65% es más transmisible y 85% hay más hospitalizaciones. Pero en algunos lugares se ha reportado que en una persona que tenga una carga viral de Delta alta, te la puede pegar en un contacto mínimo de 20 segundos. Por lo tanto, su infectibilidad, transmisión son aumentadas. También tienes la Delta Plus, que hasta ahora simplemente es una variante importante, pero no que nos está preocupando. Pero esa cambia el spike de la proteína, hace que se pegue más el virus a las células de la mucosa del pulmón. Y por lo tanto, tristemente, cuando vienen los monoclonales, que es lo que estamos usando ahora para salvarte la vida, su efecto en ellos no está tan avanzado y tan fuerte como quisiéramos. Así que indirectamente el Delta me preocupa, pero más me preocupa que básicamente la vacuna del Pfizer y de Moderna te protege un 94%, pero en la presencia de Delta, a los vacunados los protege 88%. A los de una vacuna los protege solamente 33%. ¿Tiene Ujú. riesgo? Las personas jóvenes o muy viejitos sin vacunarse. Pero ¿qué es lo que está pasando? En Estados Unidos se ha duplicado los casos de Delta y de COVID en las últimas 2 semanas. Y hay 38 estados donde 50% de todos los casos nuevos son de Delta, específicamente Florida, Arkansas, Missouri y Nueva Orleans. Y Nevada y Wyoming en el otro lado. Pero ahora mismo Los Ángeles, Missouri, ha decretado que la mascarilla es obligatoria, porque todo el mundo tiene que tomar las reglas del lugar donde vive. Pero Puerto Rico, siendo una isla, empezando las vacaciones de verano, se abrieron los puertos y todo lo que pasa en Nueva York, y más que nada empiezan nuestros cruceros el 9 de agosto. Hay que pensar en la probabilidad de que no se ocurra como en Londres, que el 93% de todos los casos de COVID son en Delta. ¿Qué pasa entonces? Puerto Rico, mandar las pruebas para que te hagan la detección genómica de las variantes solamente está al nivel de 3 a 5%. En Estados Unidos al 10% y en Inglaterra al 93%. En la presencia de esa se tardan por lo menos 12 días, dependiendo del tiempo que tome hacerlo, en hacerlo cuando tienes los laboratorios que lo están haciendo en Puerto Rico, que es Ponce, y la Universidad Central del Caribe con contactos en Yale. Su nuevo reporte, tenemos entonces 38 casos ya de la variante Delta, cuando hace 2 semanas o una teníamos una nenita y luego surgieron 4 casos más. 38 casos, no es uno. Mayormente, de acuerdo a la UCC, localizados en Trujillo Alto, Caguas y la capital. Por lo tanto, cuando sepamos entonces el rastreo de todo Puerto Rico, con los casos que tuvimos en Mayagüez, con los casos que tendremos en Ponce, podría estar más extensa la variabilidad de Delta de lo que solamente se ha reportado, por lo disminuido que está la búsqueda genómica en Puerto Rico en este momento. ¿Qué podemos hacer entonces? Vacunación constante y Ujú. mucho más todos.
pero como sabemos que hay mucho, como se llama, hesitancy, la gente, un tercio de la gente no se quiere vacunar. Unos porque creen que una vacuna mRNA es demasiado de nueva, no saben mucho de la ciencia del siglo XXI y a la misma vez no hay comunicación de todos nosotros de decirle no pierdas el miedo, la vacuna es gratis y mayormente no tienes complicaciones, pero no oigo ese tipo de cosas trayendo de atraerme. Segundo, recordarle que es gratis. Y tercero, recuérdale que hay multitud de sitios donde te puedes ir a vacunar sin preguntas hechas. Pero mi preocupación masiva ahora es lo que se han vacunado solamente con una. Y en Puerto Rico, de acuerdo al Departamento de Salud, 2 millones versus 1.7 millones con las dos. Esos 2 millones han dicho siempre que es que se le perdió la tarjetita, que se olvidaron de ir el día que nosotros le dijimos en la parte de atrás. La parte de atrás la hicimos para la comodidad de la vacuna, 3 semanas para Pfizer, 4 semanas para Moderna y a la misma vez comodidad para el que vacuna, porque puedes abrir solamente cierto número de vacunas y el resto tienes que votarla si la gente no aparece. Para planear esa estrategia es que decimos, venga este día, pero a la gente se le olvidó y se nos olvidó a nosotros decirle, tienes 6 semanas más que te puedes vacunar, aunque se te haya olvidado venir el día que te puse en la tarjetita. No oigo ese mensaje y al no oír pues una cosa menos que me tengo que preocupar. Y en ese sentido vamos a tener que llevar ese mensaje, no solamente de los 2 vacunados, pero de los 1 vacunados, porque los 1 están más en peligro con solamente un 33% de cobertura, de eficacia de la vacuna en la presencia de Delta. Así que en este momento los jóvenes, los mayores de 50, los inmunocomprometidos, me preocupan porque ellos vacunados y simplemente con una vacunados están expuestos a que te dé el Delta. En Estados Unidos hay casos reportados de ambas. Así que básicamente hay que tener un poquito más de cuidado y fuerza para vacunar en este momento a todo el mundo. Usted ha tocado un asunto que a mí me ha preocupado personalmente. Yo no soy médico ni nada, pero me codeo con algunos, ¿verdad?, profesionales de la salud que me han dicho, Denise, me están dejando la segunda vacuna. Cuando uno le da la primera, les reserva la segunda y me la están dejando, no están viniendo. Así que están sumamente preocupados por ese asunto. La vacuna sigue siendo el escudo principal, doctora, pero o sea, aquí se le está hasta pagando a la gente literalmente para que se vayan a vacunar. Se le ponen sorteos. Aquí hay personas que ayer ganaron $100,000 por irse a vacunar, por ejemplo. O sea, se han hecho tanta cosa y sin embargo hay gente que definitivamente no hay break, que simplemente no nos ayudan a lograr el efecto rebaño. Bueno, yo creo que básicamente a los que no se quieren vacunar no les vas a poder cambiar su opinión, pero ellos no tienen el derecho de infectarme a mí cuando hay transmisión comunitaria. Así que hay que llevar el llamado también a tu parte ética de la protección del país. En ese sentido, tampoco escucho eso mucho recientemente. Cuando tú obligas a cualquier cosa a vacunarse en contra de su voluntad, la reacción va a ser negativa. Hay que hablarles el porcentaje infectado, tu posibilidad de ser parte del escudo. Proteamos a Puerto Rico, seamos el orgullo del mundo, porque somos el número 9 de vacunación en los Estados Unidos y el número 11 mundial. Dígale las estadísticas Lo positivas. cual está muy bien, ¿no? Estamos haciendo una labor muy buena. Me preocupa en el momento que tengo que pagarte para que te vacunes, porque entonces, ¿qué va a pasar con la próxima pandemia y con la próxima epidemia? Influenza viene en el otoño. Si no me pagas, no voy. Pues el que básicamente te va a infectar eres tú. Y en ese sentido, el haber pagado ya establece un precedente que espero en Dios que no sea una cosa que ocurra continuamente de ahora en adelante, porque hubo dinero en este momento, pero básicamente el dinero no va a aparecer siempre cuando la vacuna es gratis y no es obligatoria, pero sería bueno que te la pongas para proteger a tu pueblo y a tu gente. Ahora, tenemos los niñitos que empiezan ahora en agosto. Yo creo que los niñitos debieran obligatoriamente irse con su mascarilla, Ok. específicamente porque su enfermedad no es tan severamente en presentación como son en los adultos, pero la transmiten pasivamente. Entonces, en Estados Unidos en marzo había 2% de niñitos infectados con el COVID. Hoy están a 24% infectados con el COVID. En ese sentido, hay 4.000 niños que han documentado el MISC, el resultado del COVID tan peligroso de los múltiples órganos. ¿Qué es lo importante? También los niños, al haber la pandemia,
Los padres no me podían llevar a los niños a cubrir sus vacunaciones regulares y normales de su infancia. Así que tengo un cadre de niñitos que entran, no todos vacunados de lo que necesitaban normalmente mensualmente, y otros que básicamente por su edad menor de 12 no se pueden vacunar con la vacuna hasta el otoño. Entonces, la mascarilla en este momento para mí es la única solución, y me gustó mucho cuando el Departamento de Educación dijo que lo está considerando una cosa factible, y además sacarle los almuerzos del comedor y traerlos literalmente a su salón de clase para que el grupo que ya está acondicionado a ellos mismos, pues es donde coman y no haya una extensión de cuando están en grupos grandes. Y por eso a veces cuando veo que tenemos todavía los grupos de 500, en donde básicamente esta dicotomía entre la Organización Mundial y el CDC hacen que el que quiera obedezca a lo que más le convenga, pero aún así, cuando tú estás en un lugar, digamos como un restaurante, cuando inmediatamente que comes te quitas la mascarilla, te bebes el primer trago, y la gente no se da cuenta, pero habla más duro. Cuando bebe, habla más duro. Y al hablar más duro, tienes la capacidad de que muchas gotas de la Los persona infectada, droplet. absolutamente. Pero básicamente, ¿cuál ¿cuál es mi punto ahora? Tienes una variedad que antes eras 2, tenemos 38. Tienes poco seguida genómica y te tardas 12 días. No tengo un rastreo total con el genómico de todas las áreas de Puerto Rico. La vacunación está aumentando por mucho, pero tengo todavía 2 millones solamente con una vacunación y un tercio de la población que no la quiere. ¿Qué pasa entonces? Hay que seguir vacunando, no importa qué, para que la isla esté totalmente como una protección total, específicamente con estos viajes que están viniendo a Puerto Rico con unas taquillas de $69 ida y vuelta, que básicamente te pone a ti una vacación que nunca la soñaste, pero una infección que me puedes pegar. En ese sentido, información masiva de por qué te debes vacunar sin hacerte sentir menospreciado o que no te interesa tu vida o de tu vecino, en una forma educativa que me atraigas. Y más que nada, que me digas que esto no va a tener una complicación, esa es una forma. Pero también creo que tiene que haber otra, en donde me diga, tú crees que tuviste COVID, tienes una protección tremenda porque a lo mejor ya estaba vacunado, a lo mejor tienes el COVID natural más la vacuna, te sientes infalible, pero las complicaciones a largo plazo del COVID per se como enfermedad tampoco oigo que me las están diciendo a todo el mundo. Hubo una vez que escuché totalmente el brain fog. Estabas como medio perdido, te podía tocar entre 2 a 4 meses después, pero también ahora hay que hablarle, la gente se siente corta de respiración después de COVID, de haberse mejorado, se siente que, y se ha visto que cuando se hacen los exámenes de autopsia tienen todavía el virus ahí en el músculo del corazón, es fibrosis pulmonar, hay gente que desarrolla un azúcar alta con una diabetes que nunca pensaron que tenía. Se te cae el pelo 20% de las veces y por lo tanto no escucho que las complicaciones también son vastas después de la recuperación. Entonces imagínate lo que pasaría si no tienes nada y entran estas variantes de interferir en tu vida, darte la complicación y la potencial muerte. Así que aunque no haya hospitalizaciones aumentadas, que es lo que veo que está tomando el Departamento de Salud como una forma de decir, hay 38 casos, pero estamos bien, yo todavía pienso que con la sintomatología apareciendo ser catarral, con el genome no siendo tan frecuente, las hospitalizaciones no van a estar aumentadas. Así que no quiero un falso sentido de seguridad, no quiero que bajemos la guardia y quiero que la gente se siga vacunando, pero que los centros de vacunación no se cierren y que básicamente sin cita me le den la vacunación a las personas. Es importantísimo en este momento. Doctora, ¿a qué nos expusimos cuando vacunamos a casi 100 niños menores de 12 años? Según yo entiendo, es la farmacia en el pueblo que Mm, está mucho a de riesgo familia. porque Ujú. entre 7 a 11. Cuando hablo de los casos de la Guardia Nacional, sé que son 65 casos en donde los niños llevados por los padres con 3 a 4 semanas antes y días antes de cumplir los años 12 se Ujú. les dio la vacuna. Y más que nada, hoy por hoy están todos sin ningún síntoma y están todos en buena salud. Eso es simplemente no diferente de cuando llegó la vacuna al principio. Vacunamos al que quisimos,
los miembros de los boards de todos los hospitales, los amigos, primos, de toda la gente que estaba a cargo de tener la vacuna. Eso no es diferente de lo que hiciste. Y entonces yo pienso, el padre o la madre me trae el niño le queda un mes para cumplir 12, ella tiene una infinidad de miedo por lo que sabemos todos, entonces tú tomas la responsabilidad y la sufres de darle esta vacuna, pero no es igual que se la des a los 7 y se la des antes de años. Hoy por hoy se sospecha que ya para octubre, noviembre vamos a tener la vacuna infantil de los 5 a los 11 años, lo cual me pone a los niñitos, por lo menos de kindergarten en adelante, en contacto con sus amiguitos, se ponen en contacto y yo me siento mejor como mamá. Primero, que no tengo esos 3 horas de Zoom que está tomándome mi hijo para que tenga buenas notas y mi vida cambia. Y segundo, que básicamente esa depresión que tienen mis hijos de 31% se disminuye. Así que me siento muy bien con lo que va a hacer el Departamento de Educación. Pero darle la vacuna o no a los que tienen menores de 12, eso es una decisión que la toma la persona del miedo y más que nada cuando le falta sol. Yo considero que básicamente se utilizó el raciocinio de ambas partes, que la va a dar y conectarme con el doctor Fauci y en la tarde me va a llamar para decir básicamente eso está bien y puede ser conducente a otra cosa, porque recuerda, la otra cosa que tengo miedo es que le va a llegar la tercera vacuna, como dice el booster, como dice Tony Fauci, todas las complicaciones del COVID han surgido después de la segunda vacuna. Okay. La cardiomiopatía de los niños menores de 18 años, que aunque no han sido muchos y se han recuperado, existió. Los casos 100 del Guillain-Barré, que le dio la parálisis esta que le da a las personas que se le dieron con Janssen. Los coagulopatía de los 15 mujeres que tuvieron coágulos en la parte posterior del cerebro que surgió con Janssen. Todas estas cosas ocurrieron con la segunda vacuna. La tercera, entonces, estriba el miedo de que qué va a pasar con el sistema inmune respondiendo por tercera vez a una vacuna que le está entrando. Esa es la primera. Y segundo, que la data que tiene una compañía farmacéutica no debe ser lo único que rija la tercera dosis, porque hay muchas más motivaciones, además de tu salud, para darte una tercera vacuna. Uh-huh. Cuando lo diga el CDC y cuando lo diga el FDA a través de sus comités que saben lo que va a ocurrir, dándole un permiso de emergencia a esta vacuna en particular, eso es lo que hay que esperar y hasta ahora esa decisión no se ha tomado. Doctora, al paso que vamos, ¿cuándo usted entiende que vamos a llegar a la inmunidad, verdad, colectiva? Bueno, ¿te acuerdas que te queríamos 70%? Estados Unidos estaba en 67% para el 4 de julio y no pudo declarar la victoria por el hesitance y por el miedo y porque la gente en los sitios más distantes han dicho que no los han ido a vacunar. A mí en Puerto Rico creo que tenemos ya, pero a Costco, a lo que entra a Costco, a lo que entra a los militares, a lo que entra a los veteranos, a lo que entra a las farmacias de la comunidad, todos esos números juntos, yo creo que nos está acercando mucho más al 70% para la inmunidad de rebaño. Creí que estábamos mucho más cerca 2 semanas atrás, hasta que te repunte esta vacunación que está parada, que tengo que pagarte para vacunarte, que hay pueblos como escuché que en Fajardo hay ciertas áreas en la playa de Fajardo que no se están vacunando. Y cuando veo la data de Puerto Rico por mapas, veo que el este de Puerto Rico, muchos de los pueblos tienen solamente 30% de vacunación. En ese sentido, hay que circunscribirse a las áreas donde básicamente la vacunación no está al nivel, sabiendo que Puerto Rico tiene 55% vacunados con 2, pero todavía tenemos 2 millones vacunados con 1. Vamos a ver el mapa, vamos a ver las áreas en donde están bajas y localizar. No la vacunación que me conviene a mí, es la vacunación que te conviene a ti. Búscame, dámela, enséñame, dámela. Y en ese sentido creo que vamos a lograr mucho más esto, pero hay que eliminar de estarte pagando para salvarte la vida. Doctora, aquí hay generaciones que nunca vivieron una pandemia. ¿Cuáles son nuestras lecciones de esta que ha durado tanto y que todavía nos queda algo de camino para poder sobreponernos a ella? Yo creo que tenemos que estar siguiendo la data y la ciencia bien de cerca, porque recuerda que lo que pasó en el 1918, pues la influenza del 18 mató millones de personas, pero ellos no sabían tanta información como nosotros ahora. Así que yo diría, las naciones se están uniendo para estar seguros que exista la vacunación
para mucha gente. Y esa es otra parte de la tercera vacunación, que nosotros estamos tratando de tener 3 y hay partes en el mundo que no tienen una. Por lo tanto, la ética de la Organización Mundial de la Salud pidiendo que donen todo lo que tengan para los que no tienen nada. Así que hay que aprender a seguir las noticias, hay que aprender a confiar en alguien que te diga la verdad y hay que aprender básicamente a circunscribirte lo que es cierto. Una segunda opinión nunca está de más, pero yo diría que por ahora, sabiendo que los virus se van a multiplicar siempre, siempre en el ambiente, que si hoy hay una, mañana va a haber otra y la posibilidad de que COVID y la vacunación sea tan normal todos los otoños como la influenza, esto hay que lidiar con esto también a la misma vez como una realidad traída del siglo XXI. Gracias, doctora, por estar con nosotros en el Push de la Mañana. Siempre es un gusto escuchar sus palabras con relación a este y a otros temas, pero sobre todo tengo que reconocer que su voz durante esta pandemia un poco nos alarma de alguna manera, pero a la misma vez son palabras muy ciertas que tenemos que, es como un regañito de cositas que tenemos que ajustar, pero por el bien nuestro. No es solamente decir lo que hay, sino buscar soluciones. Claro que sí. Gracias, doctora. Tú también, Denise, gracias. Hasta luego. Noticel, la verdad como es. Somos la primera plataforma de noticias digital número 1 en Puerto Rico. Múltiples alertas y notificaciones al día para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales. Puedes bajar nuestra aplicación de Noticel y te enteras de la verdad como es.